Nosotros en la clase del día martes, a segunda hora también, estuvimos trabajando un ejercicio, lo dejamos planteado, de presión de vapor. En ese caso, yo me voy a volver a basar en lo que tenemos. Y lo que tenemos es el documento que usted tiene, valga la claridad, en trabajo, que es este, el que estamos trabajando. Sin embargo, lo voy a volver a compartir porque sé que hay algo, si no, desde otra parte. Vamos a compartirlo. Mira que en el chat aparezca el link. Listo, ahí está. Y también voy a presentar desde acá. No me gusta cuando dejo un ejercicio incompleto, seguir desde donde lo dejé. Vamos a tratar de hacerlo nuevamente. Eso me sirve para concluir. Y esta cámara me está tomando mucho del pelo aquí, no sé qué pasa. Bueno, ¿qué teníamos? Estábamos trabajando presión de vapor, disminución de la presión de vapor. Ya dijimos que habían dos posibilidades, que el soluto fuese sólido, trabajábamos estando fallando la presión de vapor y luego calculábamos o mirábamos si aumentaba o disminuía, aunque nosotros sabemos que aquí va a disminuir también la presión de vapor, ¿cierto? La presión de vapor. Eso dado caso, el soluto fuese, y habíamos nosotros dicho que a la edad de que el soluto era no volátil es porque su estado físico material tiende a ser sólido. Esa era una manera de hallarlo. Pero me pueden hablar de que los solutos ambos son líquidos, por lo tanto son volátiles. Me trabajaban solo con dos, pero yo les decía, pueden haber 3, 4, independientemente de lo que el ejercicio me diga. ¿Cómo lo debemos hacer? Como es una solución, hallamos las presiones de vapor de todos los componentes. Y al final, la formulita que me está haciendo, en gases, presión 1, presión 2, más presión 3, o todas las presiones que la situación me implique. ¿Cómo calculamos las presiones parciales? O acá le vamos a llamar presión de vapores. Las calculamos al multiplicar la fracción molar de cada componente por su presión específica. Si es el componente A, tendríamos que multiplicar la fracción molar del componente A por su presión. Si es el componente B, multiplicamos la fracción molar del componente B por la presión de vapor del componente B. Al final, como es una solución, sumamos y me da la presión total de la solución, que podemos incluso colocarle aquí la abreviatura presión total de la solución. Sumando la presión en A con la presión en B. Si tenemos presión en A es porque hemos hecho la multiplicación de la presión de vapor del solvente A por su fracción molar, al igual que la del B. Y nos planteaban un ejercicio, que es el que estábamos analizando. Voy a borrar esto. No porque esté malo, sino porque eso lo habíamos concluido ayer. Me dijeron, voy a volver a borrar. Me dijeron, calculen o consideremos una solución formada por benceno, 1 mol, y por tolueno, 2 moles. Me dicen que el benceno presenta una presión de 72, falso, profe, 75 milímetros de mercurio, mientras que el tolueno tiene una presión parcial de 22. Eso es lo que me dice el ejercicio, 22. Una tiene 75 y otra tiene 22. Si comparo, el benceno tiene 75, por lo tanto, el benceno será el solvente puro. El solvente puro será el que tenga la mayor presión de vapor. No siempre es el agua, ¿sí ven? Aquí me están hablando de benceno y me están hablando de tolueno. Renglón seguido me dice el texto
Como se ve, el benceno es el más volátil debido a que tiene la mayor presión de vapor. Por eso se le llama presión de vapor puro. Bueno, primero por esa razón. Y la segunda razón es que tenemos en cuenta sus fórmulas, aunque acá no las necesitemos, pero simplemente información. ¿Cómo así? El benceno es un hidrocarburo aromático. Significa eso que es cíclico y que es un alcatrieno cerrado, obvio. Es un alcatrieno porque su expresión coincide con una fórmula molecular de C6H6. Si usted revisa las fórmulas que yo le decía de la tablita en orgánica de los que tenían o no isomería molecular, encontraremos que los alcatrienos cerrados coinciden con la expresión CnH2n menos 6. Fíjate que si hay 6 carbonos, hay 6 hidrógenos. 2 por 6, 12, menos 6, 6. Coincide con esta expresión. Si tiene 6 hidrógenos, profe, ¿por qué no aparecen aquí? Claro, se supone que en cada vértice, lo voy a dibujar aquí de verde, hay un hidrógeno. De ahí sale la estructura C6H6 para el benceno. Como vemos, solo es homocíclico, carbono e hidrógeno cerrado. Ese es el benceno, primer aromático, no es el único, el primero. Y la estructura siguiente es tolueno. Se parece porque terminan en eno, claro, entonces deberían tener al menos enlace covalente doble. Sí, pero el término tolueno es el nombre industrial de un aromático monosustituido, o sea, ya no es puro. No es puro porque hemos reemplazado un hidrógeno por un radical metil. Entonces va a tener más masa, yo te diría así, tiene más masa porque tiene más carbonos y tiene más hidrógenos que el benceno normal. Porque el benceno normal tiene 6 hidrógenos, el tolueno tiene más. Mire, va a tener 5 hidrógenos en el anillo y 3 en el metil, te daría 8. Ahorita sacamos la fórmula molecular, no te preocupes por eso. Profe, no la necesito, no importa. Mientras más avancemos, mejor. Entonces yo me doy cuenta que el tolueno es el nombre industrial del metil CH3 metilbenceno. Es un monosustituido porque en él reemplazamos un hidrógeno por este radical. Fórmula molecular, cuento los carbonos. 7 carbonos totales. 7. 6 de aquí y este son 7. Hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5 y 3, 8. Va a tener más masa molecular. Sí, pero no la necesito, no importa. Es la segunda razón para considerar al benceno como el solvente puro. Tiene menos masa, que no sería lo importante. Aquí lo importante es que no ha habido la sustitución, el reemplazo de un hidrógeno por ningún radical, en cambio este sí. Luego me dice, ¿cómo lo resolvemos? Primero tenemos que calcular la fracción molar del benceno y del tolueno. Eso es lo que primero vamos a hacer. Estoy partiendo de que no habíamos resuelto eso hasta ahí. Y segundo, calculamos la presión parcial o relativa de cada componente. Y como una segunda parte, o una tercera más bien, es mirar qué le pasa a la presión de vapor de la solución. Ya no de los componentes, sino de la solución. ¿Qué hacemos? Ordenamos los datos aquí. Voy a decir que este es el componente A y que este es el componente B. El componente A es el benceno. Repito, aromático. Si es aromático, es volátil. Y componente B, tolueno. ¿También es aromático? Sí, pero es sustituido.
tolueno. Número de moles, para el benceno hay 1, para el tolueno hay 2. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar la presión de vapor de A y tengo que hallar la presión de vapor de B. No van a ser iguales. Primero, porque no son los mismos componentes. Segundo, no tienen la misma cantidad de moles. Tercero, no son en la solución, no van a tener, perdón, en la solución el mismo papel. El benceno es el solvente, o el tolueno es el soluto. Pero tendríamos que hacer al final una sumatoria para hallar la solución. ¿Cómo hacemos para calcular la presión de vapor de A? Multiplicando su fracción molar por la presión de vapor específica de A. ¿Cómo hallamos para calcular B? Lo mismo. Hallo la fracción molar de B y la multiplicaríamos, por su presión de vapor específica. No tengo fracción molar, el ejercicio no me habla de fracción molar por ningún lado, pero la puedo calcular a partir del número de moles y a partir del número de moles totales. Antes de seguir, recordemos una cosita. Fracción molar de A la calculamos. No tengan en cuenta esto, que esto es una cosita que hayamos dicho ahí. Número de moles de A sobre número de moles totales. Por lo tanto, la fracción molar en B es similar. Número de moles de B sobre número de moles totales. ¿Tengo los números de moles? Sí, pero no tengo los totales. Para hallar el número de moles totales, sumo cuánto tiene A, me lo da el ejercicio, y cuánto tiene B. Según el ejercicio, en A hay 1 y en B hay 2. Número de moles totales, 3. ¿Cierto? No necesito masas moleculares porque ya me hablan de números de moles. Mejor. Entonces voy a seguir aquí. Todo lo que escribamos a la izquierda es para A y todo lo que escribamos a la derecha es para B. Entonces, para A sería la fracción molar 1 con respecto a 3. Y habíamos dicho que eso me daba, vamos a tomar solo 2 cifras, 0.33. Para B, número de moles es 2, pero el total es 3, 2 tercios. Y eso es igual a 0.66. ¿Dónde sale ese 0.66? Divida 2 entre 3. La tercera parte, ¿verdad? Entonces, para hallar presión de vapor de A, multiplicamos el 0.33, que es su presión. Hola, profe, buenos días. Un segundito, mi hermano, un segundito. ¿Quién me habla para...? José Álvarez, profe. Ah, José. José. Y Laura, profe. José. Sí, tranquilo, yo sé, no te preocupes. Ya él me había mandado un mensaje al WhatsApp. Ok, listo. ¿Qué teníamos? Teníamos la fracción molar de A, que es 0.33, pero el ejercicio, qué conveniente, ¿no? Me da las presiones. Y aquí la presión es de 75 milímetros de mercurio. Estamos volviendo a recordar esto de ayer. Al multiplicar 0.33, que es la fracción molar, recuerde que fracción molar no tiene unidades, por eso las presiones... 25, profe. 24.
Punto Punto 75. Ok, gracias. 24.75. Recuerde que fracción molar no tiene unidades. Por eso me da la presión en milímetros de mercurio. Eso me da para A. Para B, utilizo la fracción molar que acabamos de recordar de dónde sale. En ese caso, 0.66. Lo multiplicaríamos por la presión de vapor relativa de B, que ya no es 75, es 22, porque el tolueno no es el puro. 22 milímetros de mercurio. Eso nos da 14.52, profe. 14.52. Ok, un segundito. Milímetros de mercurio. Y esto me va a dar 14.52 milímetros de mercurio. Esas son las presiones de vapor, pero relativas. ¿Cuál será la de la solución? Sumamos. ¿Y por qué tengo que sumar, profe? No quiera restar. No, mire, voy a regresar. Mire, lo dijimos aquí para hablar de solución. Y mire, ¿cómo hallamos la presión total de la solución? Sumando las presiones parciales. Que fue que es lo que acabamos de calcular. Entonces yo diría, ok, la presión de vapor de la solución, la presión 39.27. de la Eso da solución, 39.27. ok, sería sumar la presión de vapor de A, que es el solvente puro, con la presión de vapor de B, que es el soluto. Simplemente sumamos 24.75. No voy a escribir las unidades porque usted sabe que eso me va a dar en milímetros. 24.75 con 14. Perdón, punto 52. 14.52. Eso me va a dar 30 y ¿qué? 8. 39.27. 39.27, gracias, muy amables. 39.27 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor de la solución. ¿Aumenta? Hombre, yo no diría que aumenta. Yo diría que esta presión de vapor de la solución tiene la sumatoria de las presiones parciales, pero no sé qué le pasó a la presión de vapor del solvente puro. ¿A quién? Que sería el benceno. Porque mira lo que te dice la fórmula al final. Para yo saber que esto disminuye, yo tendría que comparar, voy a regresar, tendría que comparar y calcular la variación de la presión de vapor de la solución con respecto a la que tenía el solvente puro. El solvente puro tenía 75, no lo estamos inventando, mira que el ejercicio me dice 75. Y la presión de vapor de la solución es de 39.27. Entonces yo digo, ok, la variación de la presión de vapor tendría que ser igual. La mayor, que es la presión de vapor del solvente puro de A, menos la presión de vapor de la solución. Podemos trabajarlo así. Ahorita lo hacemos de otra manera. Me va a dar otro resultado, pero el proceso es correcto. ¿Cuánto vale la presión del solvente puro? Míralo aquí. No, profe, esta es la presión de vapor de A. Yo no la puedo trabajar como solvente puro. La presión de vapor del solvente puro es 75, que es el benceno, milímetros de mercurio, menos la presión de vapor de la solución total, 39.27. Eso nos da 35.73. Ok, 39.27.
Perdón. Entonces, ese descenso de la presión de vapor de la solución es igual a ¿cuánto? Repíteme el dato, porfa. 35.73. Ok, gracias. 35.73 milímetros de mercurio. Les decía que lo vamos a hacer de dos maneras comparativas, pero no me va a dar igual por lo siguiente. Si usted me dice, profe, el benceno tenía al principio 75 milímetros de mercurio. Sí, pero cuando adicionamos benceno y tolueno, la presión tiende a bajar ¿cuántos milímetros de mercurio? Tiende a bajar 35.73 milímetros de mercurio, que sale de restarle lo que tenía el benceno con lo que tiene el benceno y el tolueno. Primer análisis. Segundo análisis, profe, pero es que yo también puedo compararla como me están diciendo en la fórmula. En la fórmula me están diciendo que compares lo que tenía el solvente puro con lo que me da según su fracción. Ah, bueno, también lo podemos hacer. ¿Cómo así? Lo que te da según la fracción el benceno es 24.75. Tú puedes decir, de otra parte, vamos a colocar aquí asterisco. Usted me puede decir, también podemos pensar que la variación de la presión de vapor es restarle a lo que tenía el solvente puro, en este caso es el benceno, menos lo que me dio la presión de vapor de A según su fracción. Ya la habíamos calculado, míralo aquí, 24.75 te da la presión de vapor de A. Entonces usted resta, te va a dar menor, pero no lo mismo que te dio anteriormente. ¿Cuánto tiene el benceno al comienzo? Pero las fórmulas 75. no dicen que la fracción, pero de B. Exacto, ahorita lo hacemos. Incluso lo puedes hacer de otra manera. Menos 24.75. Eso da ¿Cuánto nos da? 50,25. Esto da 50,25. ¿Bajo? Sí, bajo. Si lo comparas A con A, 50.25. Desciende, si desciende, no te va a dar por encima nunca. Donde te da por encima es en el punto de ebullición. Mira, de las 4, te da menos en punto de congelación. Te da menos en presión de vapor. Te da más en punto de ebullición. ¿Más de qué? Más de 100. ¿Y menos de cuánto en congelación? Menos de 0. En presión osmótica no podemos decirlo porque esa trabaja con Kelvin y es otra condición. ¿Y cuál nos quedaría? Simplemente presión osmótica, quedaría por fuera, ¿cierto? Y la presión de vapor te daría menos si comparamos la presión de vapor del solvente puro con su fracción molar, aunque las fórmulas que están acá de este otro lado te dicen, profe, pero yo puedo mirar la presión que tenía en A con la fracción molar de B. Claro, porque la fracción molar de B ya no sería el solvente puro, sería el soluto. Vamos a hacerlo. ¿No me va a dar lo mismo? No, porque la fracción molar de B es muy distinta a la fracción molar de A. Pero yo puedo establecer eso. Fíjate que tienes diferentes opciones para trabajar y te va a dar menos que lo que tenías. ¿Menos que qué? Ay, se me acabó aquí el espacio. Menos del 75. Me voy a ir acá. Si puedo borrar algo, lo borro. Bueno, aquí me decían la variación de la presión de vapor. Vamos a copiar literal la fórmula. Puede ser. Esta. Vamos a utilizar esta. Puede ser presión de vapor del solvente puro por la fracción molar de B. Presión de vapor del solvente puro por la fracción molar de B. 75
reemplazo 75 por la fracción molar de B, que nos dio 0.66. Y eso nos da 49.5. Ok, 0.66. Esto nos da 49.5. 49.5 milímetros de mercurio. ¿Es menor? Claro, mire, 75 con respecto a 49.5. Es menor. Entonces tú puedes comparar fracciones molares con respecto a presión de vapor del solvente puro, ya sea en A o en B. Lógico, las respuestas no te van exactamente lo mismo, porque las fracciones son diferentes. Pero conclusión, te va a dar menos de 75 para este caso. Siempre te va a dar menos de 75. Es decir, siempre nos dará menos que la presión de vapor del solvente puro. Si es del agua, me tienen que dar un dato de la presión de vapor del solvente puro, en ese caso agua. Pero aquí yo elegí este ejercicio porque no me trabaja agua, para que tú veas que no siempre va a ser el agua que me trabaje como complemento. Estas 4 cositas que hemos dicho, yo busqué un video que les voy a compartir. Ese video lo vamos a analizar. Yo voy a ir interrumpiendo el video para complementar algunas cosas. Y nos va a dejar el terreno abonadito para lo que vamos a empezar a mirar ya, afortunadamente y gracias a Dios, la última parte que debieron ver ustedes el año pasado en química de 10, que es cinética química. Por eso lo vamos a ver con más detenimiento. Un segundito. Bueno, este video cortico demora 6 minutos y medio, pero yo lo voy a ir interrumpiendo para explicar una tabla que nos van a mostrar, algunos términos que ella nos dice muy rápido, obvio porque es un video cortico, y ahí vamos haciendo la profundización del caso. Vamos a prestarle atención entonces. Hola, ¿cómo están? Yo estoy de paseo en Punta Arenas. Una amiga me invitó y me trajo a patinar sobre hielo en esta laguna congelada. La verdad es que el patinaje en hielo no es lo mío. Lo intenté, pero me caí harto, entonces mejor me fui al borde a mirar cómo patinaban los demás. Y mientras estaba ahí, me puse a pensar, un momento, si esta laguna está formada principalmente por agua, igual que el mar, ¿por qué no puedo patinar en el mar? Mi amiga me escuchó y me dijo, yo creo que es porque tienes pésimo equilibrio. Pero ese no era el punto era, ¿por qué el mar no se congela y esta laguna sí? Si están muy cerca y deben estar a temperaturas muy similares. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el tema de este video, las propiedades coligativas de las soluciones, que incluyen la disminución del punto de congelación, aumento del punto de ebullición, disminución de la presión de vapor y la presión osmótica. En este video nos vamos a enfocar en las dos primeras. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el agua de esta laguna y el agua de mar? Exactamente, la concentración de sales. El mar tiene mayor concentración de sales, por lo que se congela a menor temperatura, constituyendo un ejemplo de lo que se denomina crioscopía o descenso crioscópico. ¿Suena raro? No te preocupes, son solo palabras rimbombantes para decir que disminuye el punto de congelación. Dicho descenso se da de acuerdo a la siguiente ecuación. Esta ecuación nos indica que la disminución de la temperatura de congelación se calcula como el producto entre una constante propia del solvente, la molaridad de la solución y un factor I que corresponde al número de partículas que produce el soluto al disolverse. Por ejemplo, la sal común, de fórmula NaCl, es un compuesto iónico que al disolverse en agua se disocia de acuerdo a la ecuación. A ver, retomemos aquí una partecita importante que nos dijo al final la profe. Hablamos de cloruro de sodio como una de las sales que está presente en el agua de mar. No es la única. Ahorita vamos a mirar una tabla que también vamos a tratar de aproximarnos al porqué de la tabla. Me dicen que toda sustancia salina binaria, como en este caso, cloruro de sodio, porque proviene de un ácido hidrácido, carente de oxígeno obviamente, y de una base, en este caso el hidróxido de sodio. Es binaria porque al combinarse con el agua, en el proceso de solvatación, o sea, de disolución, se separa en un catión, como vemos aquí, cargado a la +1, por dos razones. Número 1, está en el grupo 1A. El sodio es el tercer elemento del grupo 1A, hidrógeno, litio, sodio.
todos los que están en el grupo 1A, que son 7 elementos en total, trabajarán con +1. En décimo me decían que eran monovalentes. Trabajan con +1 porque pierden el último electrón que tengan en el último nivel de energía. Lo que decíamos por allá en orgánica, hace poquito, el viernes pasado, sobre hibridación. Se hibridan los electrones de los últimos niveles porque están menos atraídos por el núcleo. La relación allí es inversamente proporcional en fuerzas de atracción, como me decía Niels Bohr. Mientras más lejos estemos del núcleo, mucha más cantidad de electrones va a haber. Sí, es verdad. Por ejemplo, en el nivel número 1 solo hay 2 electrones, por aquella fórmula que les recordaba, 2n². Si nos vamos al quinto nivel, en el quinto nivel hay 50 electrones. n², n en ese caso sería 5, 5² 25, por 2, 50. Pues esos 50 electrones van a estar más lejos del núcleo, significa que van a estar menos atraídos que los 2 que están en el nivel número 1. En el caso del sodio no puede perder 2 electrones porque no los tiene, solo tiene 1 en el último nivel. Y el cloro, que va a estar a la derecha de la tabla, grupo 7A, segundo elemento, flúor, cloro, ahí encontramos el segundo elemento, cloro, bromo, yodo y ástrato. El cloro es el segundo elemento. Como el sodio pierde 1 y el cloro está en el grupo 7, a él le hace falta 1 para llegar a cumplir el octeto. Entonces el cloro, como tiene más fuerza, debido a que tiene más electrones, le va a quitar al sodio, que está a la izquierda y tiene menos electrones. ¿Cierto? Entonces el cloro le quita al sodio, por eso el cloro queda cargado a la -1 porque le quitó un electrón al sodio. Ella me va a hablar, o me hablaba del cociente I, cociente de Van Hoff. Eso cuando me hablen de la disociación. Si no me lo mencionan, no lo tengo en cuenta, ¿verdad? 2 moles, porque el sodio tiene una masa atómica. Recuerde que aproximadamente es 23. Si vas a la tabla periódica y lo confirmas. En cambio, el cloro tiene una masa atómica de 35.45. Entonces, ella me va a hablar aquí de 2 iones o de 2 moles, mol sodio, mol cloro. Al juntarse, deben generarme la carga neta, que sería 0, la misma que tenían al comienzo, sodio +1, cloro -1, +1 menos 1 me da 0. Bueno, avanzamos. Por lo tanto, si quisiéramos calcular cuánto disminuye el punto de congelación del agua al agregarle sal, deberíamos considerar un factor I igual a 2, ya que por cada mol de cloruro de sodio que agreguemos a la solución se van a producir 2 moles de iones. En cambio, si agregamos azúcar, sacarosa, el valor de I es 1, porque esta molécula se disuelve sin disociar. Como mi amiga sigue patinando, voy a entretenerme calculando a qué temperatura se congela el agua de mar. Pregunto, ¿por qué en la sacarosa que toma como ejemplo como azúcar? Igual pueden haber más ejemplos. ¿Por qué ella me habla de que no se disocia? ¿Alguien me recuerda eso? ¿Por qué la sacarosa no se disocia? ¿Alguien me recuerda eso? Me hablo con los enlaces, o sea, no estoy segura, pero no sé, creo. Mariana, repíteme eso que dijiste al principio. ¿Por los qué? Porque si eso no tiene algo que ver con los enlaces que está conformado la Claro, señorita, así es. Y los enlaces me lleva a pensar en el tipo de sustancia que es. El cloruro de sodio es una sal inorgánica, iónica. Por eso la profe me hablaba de +1 y me hablaba de -1. Me hablaba de +1 y me hablaba de -1. Son los iones, sustancias inorgánicas, iónicas. Pero el azúcar que ella toma como referencia a la sacarosa, me dice que se disocia, no se disocia porque sus enlaces son covalentes. En esas estructuras, carbono, hidrógeno y oxígeno, la diferencia de electronegatividad no supera el 1.7. Como no lo supera, el enlace va a ser covalente. Y si es covalente, su
proximidad en cuanto a valores de electronegatividad es mucho más cercana que el cloro y el sodio. Si usted revisa, el cloro tiene una electronegatividad superior a la del sodio. Claro, porque está a la derecha, tiene más electrones. El sodio está a la izquierda, tiene menos electrones de valencia. El cloro tiene 7 porque está en el grupo 7. El sodio tiene 1 porque está en el grupo 1. Esos son los populares electrones de valencia. Ana me habla de enlaces covalentes, lo mismo que Mariana. Entonces, vamos a tener en cuenta eso aquí. Un momentico. En el A, no, profe. Vamos en el B. Ahora en clase con ellos ahorita, por eso me quedó la pantalla ahí. María Camila, ¿cierto? Yo soy Mariana Díaz. Mariana. Ah, Mariana, perdón, Mariana. Se me perdió, aquí está. Listo. Vamos a colocarle una notificación aquí. Así es. No se disocia por eso. Esa es la razón principal. Sigamos escuchando aquí a la profe. En la tabla se muestran las concentraciones molares promedio de distintos iones en el agua de mar. Como las propiedades coligativas solo dependen del número de partículas disueltas y no de la identidad de las mismas, podemos sumar peras con manzanas, o en este caso cloruros con sulfatos y bicarbonatos. Al hacer esta suma, obtenemos una concentración total de 1,097 mol de iones por kilo de agua. Si recordamos la ecuación del descenso crioscópico, podemos ver que para calcular cuánto disminuye el punto de congelación del agua en la solución, necesitamos además el valor de la constante Kc, o constante crioscópica, cuyo valor para el agua es 1,86 grados Celsius por molar. Considerando que en la tabla se nos entregan las concentraciones de iones ya disociados, no es necesario considerar el factor I. Por lo tanto, la disminución del punto de congelación del agua va a ser 2,04 grados Celsius. Es decir, bien, aprovechemos la laminita esta, la figura. Esa tabla del fondo que está a la que la profe se está haciendo referencia tiene su explicación. Vamos a buscarla. En el agua de mar hay diversas sales. Por ejemplo, cloruro de sodio, sulfato de magnesio, sulfato de calcio, carbonato de calcio, carbonato de potasio, en fin. Ya aquí me están dando los iones simples: cloruro, sodio, magnesio, calcio, potasio. Esos son los simples porque tienen relación con un elemento químico en particular. En cambio, el ion sulfato es un ion complejo porque es el agregado y derivado de un ácido. Claro, sulfato viene del ácido sulfúrico, así como el carbonato viene del ácido carbónico, que es H2CO3. Entonces empecemos por explicar los dos primeros para no ser tan cositero aquí. El cloro, si usted revisa su tabla periódica o lo quiere buscar, su masa atómica aproximada es 35.5, porque en realidad es 35.45. Aquí la profe lo aproximó, no pasa nada, está bien. El sodio tiene como masa atómica 23, aproximado porque es 22.99, algo. Sí, pero eso no tiene realmente mucha importancia. Si a mí me dan la masa molar del ion y su concentración relativa que depende de unos valores específicos, en este caso gramos con respecto a kilogramos, es decir, molaridad, yo voy a encontrar su concentración real en moles por kilogramos. Si yo divido masa inicial 18,98 entre la masa molecular, me va a dar la concentración. Masa inicial entre esto me da 0.535. Así como el sodio, 10.556 entre 23, que sería su masa molecular de referencia, así me estén hablando de un elemento, me va a dar una concentración específica. Pero quiero que noten lo siguiente: nos mantenemos
claros y contundentes en lo siguiente. A mayor concentración o a mayor masa inicial o a mayor masa, su concentración es mayor. Mira que aquí la mayor concentración es la del cloro, 1898. Los demás están por debajo de eso. Por lo tanto, voy a encontrar que el primer elemento que más participa en esa solución es el cloro, 0,535. Las demás están por debajo. Si usted me suma todas las concentraciones, te va a dar 1,097. ¿Qué me están diciendo que suman todo esto? Me da 1,097. De ahí me sale la expresión de cuántos grados tendríamos nosotros que esperar baje la temperatura para que el mar se congele. Fíjate que ella me empezó diciendo que estaba en Punta Arenas. Yo no puedo pensar en Punta Arenas y puedo pensar con el Polo Norte, porque va a decir, pero y entonces en el Polo Norte, ¿por qué el mar se congela? Y en Punta Arenas no. No podemos comparar sitios geográficos diferentes. Ella nos hablaba de Punta Arenas y que el mar estaba cerca geográficamente a ese sitio, porque se tiene que conservar la temperatura. Entonces tendríamos que esperar que la temperatura en el mar baje 2 grados y alguito para que se congele y que el grosor, usted lo sabe por presión. Por eso, para caminar sobre la nieve, me indica la física, no puedo hacerlo con zapatos normales. Tengo que hacerlo con unos zapatos muy especiales, que usted sabe cuál es la forma. Y que la forma tiene una razón importante, recuerda a la presión, a la superficie de contacto y demás. ¿Verdad? Bueno, sigamos escuchando aquí a la profe. El agua de mar se va a congelar a 2,04 grados Celsius menos que Profe, el agua disculpe, pura. Considerando que el punto de congelación del agua pura es... Un segundito. Sí, dime. yo sé que a usted no le gusta ¿cómo es? Pasarse del tiempo de la clase, entonces, para avisarle que ya... Ay, ya. sí, tengo 2 minutos. Sí, ya. Gracias, muy amable. No te preocupes. No te Bueno, preocupes. 2 minuticos, ustedes me disculpan, perdón. Entonces, No que se mi Dios me los bendiga. Retomamos este video que ya nos queda Hasta luego. poquito. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Cuídense, chaito. Chao, profe. Que Chao, tengan chao. Chao, profe. Igual, Maggie. Igual, Lauri, todos.